Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Elsin Sangu y Bar Arduk están en el centro de una tormenta emocional que nadie esperaba. La pareja favorita del público está al borde del divorcio y todo se ha complicado por una sola condición que Elsin ha puesto. En las últimas horas, los medios del corazón se han visto sacudidos por una noticia que nadie quería leer: Elsin Sangu y Bar Arduk, quienes desde hace años eran considerados una de las parejas más sólidas y queridas de la industria del entretenimiento turco, han tomado la decisión de divorciarse. Pero lo que realmente sorprendió a todos no fue la decisión de separarse, sino los términos de esa separación. Según fuentes cercanas a la pareja, Elsin Sangu fue quien tomó la iniciativa. Ya no somos los mismos y no quiero seguir fingiendo que todo está bien, habría dicho la actriz en una conversación privada. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que ella pusiera una condición muy clara: el divorcio solo se llevaría a cabo bajo sus propios términos. Solo firmaré los papeles si se respetan mis condiciones, afirmó Elsin con determinación frente a su círculo más cercano. La condición es una: no aceptará perder contacto con su hijo. De hecho, ella exige custodia compartida y un régimen de visitas justo, pero con prioridad materna. Esto ha llevado a un tenso enfrentamiento legal, ya que Bar Arduk no está dispuesto a aceptar esas condiciones sin antes ser escuchado. En la primera audiencia ante el juez, el actor dejó clara su postura: no quiero divorciarme. Todavía la amo. Pero si ella insiste, solo aceptaré si obtengo la custodia de nuestro hijo. Estas palabras dejaron helado a todo el tribunal. Nadie se esperaba una postura tan firme de Bar, quien siempre ha sido visto como una figura equilibrada y tranquila. Según personas que estuvieron presentes en la sala, Elsin no pudo ocultar su sorpresa ante la declaración de su esposo. Algunos incluso aseguran que en sus ojos se podía ver un rastro de emoción. No entiendo por qué está haciendo esto. Sabe que nunca le quitaría a nuestro hijo, comentó más tarde en voz baja a uno de sus abogados. Los fans de la pareja han llenado las redes sociales con mensajes de tristeza, apoyo y confusión. Muchos aún no pueden creer que la relación haya llegado a este punto. En plataformas como Instagram y Twitter, el hashtag #ElsinIbaris ha sido tendencia durante todo el día. Por favor, no se separen, ustedes eran nuestra inspiración, escribió una fan desde España. Si el amor verdadero no existe en ellos, entonces no existe en nadie, decía otro comentario desde Argentina. Mientras tanto, los abogados de ambas partes están trabajando intensamente. Se ha filtrado que Elsin ha contratado a uno de los bufetes más prestigiosos de Estambul para asegurarse de que sus derechos como madre no sean vulnerados. Por su parte, Bar ha solicitado una evaluación psicológica familiar para probar que su entorno es más favorable para el niño. Este proceso judicial ha escalado rápidamente y ahora no solo se trata de una separación, sino de una batalla por el futuro de un niño que, según fuentes cercanas, es lo más importante para ambos. En medio de todo este caos, los medios han comenzado a especular sobre lo que realmente llevó a la ruptura de esta pareja tan admirada. Algunos periodistas especializados en farándula sostienen que el problema viene de mucho antes y que la condición impuesta por Elsin fue solo la chispa que encendió una bomba de tiempo que ya estaba por explotar. Desde hace más de un año, la relación ya no era la misma, comentó una fuente anónima del entorno de Elsin. Había tensiones constantes, diferencias en cuanto a la crianza de su hijo y decisiones profesionales que los alejaban cada vez más. Según esta misma fuente, uno de los principales puntos de conflicto fue la negativa de Bar a mudarse fuera de Estambul, algo que Elsin consideraba necesario para brindar a su hijo una infancia más tranquila, alejada de los paparazzi y la presión mediática. A pesar de las diferencias, ambos continuaban apareciendo en público como una pareja unida, asistiendo juntos a eventos, compartiendo fotografías en redes sociales y manteniendo una imagen de armonía que ahora se sabe era solo fachada. Esta dualidad ha generado críticas entre algunos sectores del público, quienes sienten que fueron engañados durante mucho tiempo. Sin embargo,
Otros defienden su derecho a la privacidad y señalan que ningún famoso está obligado a compartir los aspectos más dolorosos de su vida personal. En las últimas horas, nuevos detalles han salido a la luz. Una conversación filtrada entre Elsin y su mejor amiga revela que la actriz se sentía emocionalmente sola desde hace meses. Él está ahí, pero no está conmigo, habría dicho. Estas palabras resuenan ahora con más fuerza tras las declaraciones públicas de Barr, quien afirmó aún amar a su esposa, dejando a muchos preguntándose cómo puede haber tanto amor y tanto dolor coexistiendo al mismo tiempo. Los fans se encuentran en un estado de constante tensión, esperando cada actualización como si se tratara de una telenovela, pero con la diferencia de que esta historia es real. Algunos grupos han organizado campañas en redes pidiendo respeto por la privacidad de la pareja y, especialmente, por la del menor involucrado. Sin embargo, los programas de televisión siguen abordando el tema con titulares sensacionalistas y cada pequeño gesto de los protagonistas es analizado al milímetro. Esta situación ha afectado también los compromisos profesionales de ambos actores. Se rumorea que Elsin ha puesto en pausa una importante producción internacional en la que iba a participar, mientras que Barr ha cancelado varias entrevistas promocionales de su nueva serie. La industria también siente el impacto. Productoras, marcas y agencias de publicidad observan con atención el desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que la imagen pública de ambos puede influir en sus contratos futuros. Mientras tanto, en las redes sociales han comenzado a surgir teorías de todo tipo. Desde quienes creen que se trata de una estrategia publicitaria para un futuro proyecto conjunto, hasta quienes aseguran que una tercera persona estaría involucrada en la separación. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada y ambas partes han pedido respeto y mesura en la difusión de rumores no verificados. Los abogados han informado que la próxima audiencia se celebrará en menos de 2 semanas. En ella, se espera que se presenten testimonios de personas cercanas a la familia, así como informes psicológicos y propuestas formales de custodia. El ambiente se torna cada vez más tenso y todo indica que este proceso será largo y mediáticamente agotador. A pesar del dolor, algunos observadores cercanos creen que todavía existe una posibilidad de reconciliación. El amor está ahí, dijo recientemente un conocido periodista de espectáculos. Lo que falta es voluntad para sanar, para escuchar y para ceder. No sería la primera vez que una pareja atraviesa una crisis profunda y logra salir fortalecida, pero por ahora, todo parece apuntar hacia una separación definitiva. Los próximos días serán decisivos. ¿Podrán Elsin y Barr encontrar un punto medio que les permita mantener la armonía por el bienestar de su hijo? ¿O esta historia de amor, que inspiró a tantos, terminará como un recuerdo más en la memoria del público? Lo único cierto es que millones de personas están pendientes de cada paso, deseando, en lo más profundo, que esta no sea la última página del cuento. Seguiremos informando, queridos seguidores. No olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden, detrás de cada historia hay emociones reales, vidas reales. Traten este asunto con la empatía que merece. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario contándonos qué opinas sobre esta sorprendente situación. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización sobre Elsin y Barr. Nos vemos en el próximo video.